Bienvenidos a Purple Wake. Hoy vamos a retomar un tema del que hemos hablado en un anterior video, concretamente, ¿qué es la salud mental? Vamos a tomarlo el video desde una definición de cómo lo pensaría un psicólogo clínico. El tema de la salud mental es muy profundo y muy complejo, entonces nos abocaremos en principios un poco más técnicos, puede ser un poco más pesado, sin embargo, iremos poco a poco para irlos desglosando de una forma más constructiva y que se entienda bien en el proceso. Contexto. La salud mental es una idea que nace por contraste entre lo que es una persona que, en términos generales, podemos ver que está sana y alguien con comportamientos que destacan por su anomalía. Esta idea surge a partir de la dominación de los medios de producción de la revolución industrial. Allí quedó patente que existían personas a las que no se les podía someter las máximas de la época, que eran las de producir y trabajar. La humanidad empezó a prestar atención a cierto demográfico que no hacía las cosas como se suponía que tenían que hacerse, como lo eran ir a una fábrica y trabajar a cambio de un sueldo. Estas personas, tachadas en principio de rebeldes, flojas o engañosas, se les reprochaba el que quisieran escapar a los deberes de la sociedad. En términos técnicos, las personas que decidían no seguir la tendencia normal que imponía la tradición familiar, la religión, la economía o el sistema productivo y las ciencias, eran tratados como freeriders. Este término se refiere a una persona que quiere ganar beneficios propios de un contexto de participación sin participar en los costos. Piense, por ejemplo, que está en un trabajo de equipo y tienen que entregar un ensayo para fin de semestre. Su equipo y usted trabajan duro y se desvelan para hacer el mejor ensayo posible, pero uno de sus compañeros, al momento de dividir el trabajo, les dicen que él no puede hacer el trabajo porque trabaja en las tardes y que necesita su apoyo. Como buenos amigos aceptan y asumen el costo de ese trabajo extra. Lo hacen, lo entregan y sacan una nota perfecta. Todo para enterarse que la historia de su compañero es falsa. Él no trabaja, simplemente no quiso esforzarse, pero tampoco quiso aceptar el costo de reprobar. Eso pensaba la gente de aquellas personas que no participaban de los sacrificios y las exigencias de la cultura, dirán en alemán del Zeitgeist o del espíritu del tiempo. En esta época es cuando nace una rama de la medicina, la que se conocerá como psiquiatría. En este tiempo es a lo que se le denominaban alienistas. Alienista viene de la palabra en latín alienatus, que significa transferido a otro, al menos en sus cuidados y en sus aspectos legales. Esta rama de la medicina tiene como objetivo, hasta el día de hoy, curar aquellas dolencias mentales, aquellos trastornos del ámbito mental, a aquellas personas que están fuera de la razón. Sin embargo, también es importante mencionar que es en esta época y por todas estas cuestiones que inician los peyorativos que hasta el día de hoy seguimos arrastrando hacia estas personas que están, que denominamos enfermos mentales. ¿Cuáles son estos peyorativos? Idiota, tarado, estúpido, loco, chiflado, imbécil, que tiene un tornillo zafado, los cuales son incluso todavía más presentes y más usados en países en vías de desarrollo como lo es México. Esto es fruto de la filosofía que desencadena la revolución industrial y la época victoriana, que es el positivismo. Sistema de pensamiento que cree que la razón es capaz no solo de explicar el mundo, sino sobre todo de dominarlo. La aplicación del método científico como un sistema universal podría dominar la naturaleza humana para llevarnos a la mejor versión de la sociedad. Es en este tiempo en donde la razón se torna no solo el camino, también la última meta. Entonces, no es de extrañar que las personas que tuvieran un sistema de pensamiento, una matriz cognitiva afectada, intentaran ser disfrazadas, desdeñadas, ocultas e incluso castigadas. No les sorprenderá que les cuente que, en esta época, en las instituciones alienistas o manicomios, se inventaron auténticos métodos de tortura, como los baños de agua helada, los electrochoques al cerebro, privación sensorial, aislamiento, privación de alimento y del agua,
así como privación del sueño, entre otras muchas más. Esto no mejora con el tiempo. En 1935, en Portugal, un doctor llamado Edgar Moniz desarrolla un método barbárico y brutal, la lobotomía. Si no saben qué es la lobotomía, es un procedimiento por el que se introduce en la cuenca del ojo un picayelo o un gancho. Con un martillo se golpea, se rompe la cuenca que separa el ojo del cerebro y se destruye una parte del cerebro, en este caso principalmente el lóbulo frontal. El procedimiento dejaba un daño irreversible, duradero, persistente en toda la vida de la persona y cuando dejaba viva a la persona, porque la podía dejar o en coma o muerta. Este procedimiento se aplica indiscriminadamente a todas las personas que se les tiene sospecha de estar locas, lo que eleva la cuenta de personas víctimas de este procedimiento en millones. ¿A ustedes les sorprende que la humanidad haya acordado primero la prohibición de la tortura contra los prisioneros de guerra antes que contra los enfermos mentales? A mí no. Conociendo el esquema racional dominante en las ciencias de los siglos XVIII, XIX y XX, resulta casi predecible. El loco encarnaba aquello que la razón no podía explicar ni controlar, un recordatorio viviente de los límites de la lógica ilustrada. No es casual que los convenios de La Haya, firmados entre 1899 y 1907, y los de Ginebra, consolidados en 1949, protegieran ya a combatientes heridos, prisioneros y civiles en tiempos de guerra. En cambio, la prohibición de los malos tratos hacia personas con trastornos mentales no comenzó a tomar forma hasta la introducción del primer psicofármaco, la clorpromacina, en 1952. Y aún así, la práctica de la lobotomía, símbolo extremo del control sobre la mente y el cuerpo del enfermo mental, continuó utilizándose hasta bien entrada la década de 1980. Afortunadamente, todas estas son historias de un mundo antiguo, con ideas obsoletas, prácticas brutales, medievales, ¿verdad? Lamento ser yo quien lo tenga que decir, pero no me van a creer el número de veces que he escuchado a gente decir que la psicología no sirve, que la terapia es una cosa que no da resultados, o que ellos pueden solitos sincerarse consigo mismos frente a un espejo, que ellos son capaces de ese nivel de verdad y de raciocinio como para que la psicología en realidad esté desvirtuada de sus objetivos. Yo estoy de acuerdo en que no todos necesitamos de un psicólogo. El psicólogo no es un maestro, ni tiene verdades arcanas, irrefutables. Y muchas veces no he tenido más que decirle a mis pacientes, darles la razón, por la cantidad de malas praxis que existen de otros colegas que no tienen vocación ni formación. Pero decir que la psicología no sirve, que la psicología no existe o no tiene una validez, es dar a conocer conclusiones que son falsas. Y lo peor de todo es repetir y perpetuar el estigma de las personas que sí necesitan un psicólogo, que sí lo van a buscar y que sí se les sigue diciendo locos. Definición. Como dijimos, la salud mental es algo que es fácil definir gracias al contraste, de acuerdo a una media poblacional que hemos tomado como base para entender qué es esperable de ciertas personas de acuerdo a su rango de edad y al contexto en el que está participando, ya que no es lo mismo que un bebé de año y medio tenga problemas para no hacerse pipí en el pañal a un adolescente de 18 años con enuresis nocturna. No es lo mismo que una persona se sienta abatida, triste, no tenga hambre,
sienta que el mundo se le acaba, sin un detonante claro que podamos identificar, a que otra persona se sienta así a días de que falleciera su esposo. Como lo ven, el contexto lo es todo cuando hablamos de salud mental. Esta se refiere a un conjunto de hábitos, valores, juicios, opiniones sobre sí mismo, sobre su cuerpo, formas de entablar el autodiálogo y actividades que lleva a cabo la persona. Esto no es tan fácil como definir todos estos conceptos desde una lista, una especie de checklist que nos dice si cierta persona está enferma o no. Muchos, o bien, todo esto emerge de un marco cognitivo que procesa experiencias, ideas, recuerdos, de acuerdo con sesgos y distorsiones cognitivas más o menos funcionales. Por ejemplo, una persona que tiene que vender su carro porque está endeudada y ya no puede asumir los costos. En terapia, un mal psicólogo podría decir que lo lamenta y que ha de ser muy difícil para esa persona pasar por esto. De hacer esto, este supuesto psicólogo, que no es supuesto, conozca a varios colegas así, estaría trabajando y repitiendo sus propios estereotipos. En realidad, el psicólogo que desea ayudar a la salud mental de sus pacientes deberá acercarse a preguntarle qué significa para ti, qué significa para la persona la idea de fracaso, éxito, felicidad, alegría, tristeza, pérdida, pena, duelo. Cuando yo le pregunté a esta persona en particular lo que significaba para él el fracaso, me sorprendió mucho encontrar que para él el fracaso era un espacio de sorpresa para tener la oportunidad de aprender, de hacerlo mejor. En concreto, esta persona tenía una serie de hábitos, valores, juicios, opiniones, un ecosistema cognitivo que le ayudaba a ver a la dificultad como un espacio de creación y de creatividad, no un obstáculo infranqueable que lo dejara paralizado y sin poder hacer nada. Esta persona no necesitaba, concretamente por las dificultades comunes de su vida, asistir a terapia, pues la historia que se contaba, el marco cognitivo con el que se acerca a sus vivencias, le ofrecen suficiente resiliencia como para enfrentar las dificultades. Pero no todos son así, y no tiene nada de malo. Hay personas que se acercan al consultorio de un psicólogo clínico llenas de miedo al estigma que actualmente persiste en México, pensando que el psicólogo es alguien que atiende a pura gente loca. En futuros videos nos vamos a detener a revisar a qué nos referimos con la palabra loco, en concreto, qué es la psicosis, así como los trastornos de personalidad del tipo A, que son los que engloban estos problemas como un espectro. Conclusión. Cuando un paciente se acerca con una demanda, por muy concreta que pueda ser, no nos está pidiendo que le solucionemos la vida. Bueno, a veces sí, pero es labor del psicólogo clínico hacer estimaciones realistas y contratos razonables. También es propio de un buen psicólogo saberle decir que no a ciertas fantasías de los pacientes. Y no quiero que piense nada raro, me refiero a fantasías del tipo: una persona llega con un duelo muy fuerte, muy triste, y nos dicen: ya no quiero estar así. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo olvido? Me refiero a ese tipo de fantasías. O una persona que está divorciándose y dice: quisiera que el día de mañana ya se me olvidara todo esto y pasar página. Uno como psicólogo debe de aprender a tomar distancia de este tipo de locuciones. Pero también es importante desarrollar las herramientas clínicas suficientes y necesarias para pasar de esta expulsión de emociones, de esta especie de catarsis emocional, en un suelo fértil, donde podamos desarrollar herramientas para poder trabajar los problemas de vida de las personas. Si hemos puesto atención, veremos que la salud mental no es sentirse bien todo el tiempo. De hecho, por el contrario,
Recibir a un paciente que todo el tiempo está bien y no tiene emociones egodistónicas, es decir, que le resulten desagradables, puede ser el indicativo de procesos psicosomáticos que expresan el malestar mental o emocional con síntomas físicos. Para la OMS, la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. Freud, muchos años antes, definió algo cercano, diciendo que una persona mentalmente sana es aquella capaz de amar, trabajar y jugar. No se dejen engañar por la simpleza de esta definición. Los psicoanalistas se han quedado pasmados, rompiéndose la cabeza, por lo difícil que es alcanzar estas tres características. Sentirse triste, mal, con apatía, pocas ganas de salir, con miedos, es algo plenamente normal, y en el consultorio no quitamos esa parte tan esencial de la experiencia humana, ni queremos. Lo que hacemos es indagar en los motivos que causan ese malestar, las ideas asociadas que lo alimentan y agravan, así como estamos en un espacio privilegiado para desarrollar nuevas fortalezas, nuevas formas de relacionarse con las emociones, con las personas, podemos crear nuevas rutinas y nuevas formas de entablar un diálogo menos agresivo con nosotros mismos. Si bien la terapia es el lugar privilegiado en el que podemos fortalecer la salud mental de los pacientes, y el psicólogo, por su propia constitución y por su propia formación, es el profesionista encargado de proteger y fortalecer la salud mental, también quiere decir que por su propia constitución, la terapia, por su estructura, puede ayudar a fomentar ciertos talentos, ciertas habilidades que la persona puede no estar consciente que tiene. En Purple Week nos hemos sentido muy honrados de haber trabajado con personas que tenían algún cargo de poder en su empleo y descubrir el tipo de líderes que estaban destinados a ser, el tipo de líderes que querían ser. Esto no tiene ninguna cosa extraña, de hecho es algo lógico. Piénsenlo de esta forma, la terapia ayuda a la salud mental. La salud mental fortalece la inteligencia emocional y la inteligencia emocional es la condición sine qua non sin la cual no existe el liderazgo. Es lógico. Nos hemos encontrado con personas que se han acercado a nosotros para explorar las capas más profundas de su conciencia. Desde otras escuelas podríamos decir incluso su inconsciente. Y encontrar y descubrir fascinadas una serie de talentos ocultos que a partir de ese momento pudieron explotar. Incluso han llegado personas que han venido con curiosidad, con una demanda de malestar emocional muy leve, muy fácil de trabajar, que se resolvió rápidamente y que han salido fascinadas del increíble mundo interno que tienen, sus sueños, sus aspiraciones, cuestiones que un buen psicólogo debe de construir como terreno fértil para la vida de la persona. Eso ha sido todo por este video. Si les ha gustado, recuerden dar like, comentar alguna opinión, algún tema que les gustaría que tratáramos en futuros videos. Y no olviden dos cosas. La primera, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, mismamente YouTube. Y que este canal es para ustedes, gente inteligente. Una cosa más antes de despedirnos. Lamentamos mucho la tardanza, la separación de entre el video pasado y este video. Hemos tenido algunos otros proyectos a los que les hemos dedicado mucho tiempo, tanto de la consultoría como personales, y esperamos ya regularizarnos para poder seguir con el flujo de videos de una forma más continua. Cuídense mucho y nos veremos pronto.